Buen día, hoy vamos a ver el tema 9 del programa vigente. Recuerden que temas 9 y 10 entran en el final oral, no entraron en los parciales, ni en el 1 ni en el 2, pero entran y se toman en el examen final oral. Este tema lo vamos a iniciar con un rápido repaso de reproducción. Recuerden que la reproducción sexual estaba dada por la unión de un gameto masculino con un gameto femenino. Se producía la fecundación, luego la formación del huevo de cigoto, de allí pasábamos al embrión y este formaba la planta adulta de esporofito. Dentro del esporofito se producía la meiosis, que daban como resultado el gameto femenino y gameto masculino para cerrar el ciclo. Nosotros en las plantas tenemos alternancia de generaciones. Recuerdan ustedes que cuando vimos alternancia de generaciones, la dividíamos en una fase N y una fase 2N. La fase esporofítica es la fase 2N. Siempre una fase va a estar marcada por la mitosis previa, o sea, una mitosis es la que inicia cada una de las fases. El esporofito es el que va a contener el esporangio, donde se va a producir la meiosis, que van a producir las esporas. Estas por mitosis van a producir al gametofito, que formará los gametos, que una vez que se unan los gametos se produce la fecundación, formación de cigoto. Cuando hay mitosis en el cigoto se produce el embrión y luego ya comienza la formación del esporofito. Aquí vamos a repasar el ciclo de vida de un musgo típico, o sea, ciclo de vida de una briófita. Vamos a comenzar con las esporas. Las esporas son células simples, N, que van a sufrir mitosis. Acá la mitosis marca el inicio de la generación gametofítica. Lo primero que se produce es un protonema filamentoso con yemas. Esas yemas van a crecer para formar pequeñas plantas. Pueden estar los sexos separados en plantas diferentes. Entonces se formaría un gametofito masculino. En las axilas de las hojas superiores de ese gametofito masculino van a estar los anteridios, que van a producir los espermatozoides. Y en el otro pie, el gametofito femenino, en las axilas de las hojas superiores, estarán los arquegonios. Esos arquegonios, en su interior, tendrán la ovocélula. En presencia de agua, los espermatozoides nadan, entran al arquegonio por el cuello del arquegonio hasta llegar a la ovocélula. La unión de ambas gametas produce la formación de un cigoto, 2N, y ese cigoto luego también sufre mitosis. A partir de esta mitosis comienza la formación de la generación esporofítica, 2N. Recalco que los arqueonios están en las axilas de las hojas superiores del gametofito femenino porque normalmente es de ahí, fíjense acá, es de ahí de donde aparece el esporofito maduro. El esporofito va creciendo en forma de seta. Esa seta va a tener una cápsula en su extremo que puede tener un opérculo, un peristoma. Esto va a representar al esporangio. Allí se va a producir la meiosis en el interior, se va a producir la meiosis para pasar de célula 2N a la espora, que es célula N.
Con esto se cierra el ciclo. Y ahora vamos a repasar el ciclo de vida de una pteridofita, donde ya la planta va a representar al esporofito. Acá ya cambia la cosa. La generación gametofítica es prácticamente inconspicua. Hay que verla con una lupa por lo general. Y la planta va a representar al esporofito. Si comenzamos nuevamente con las esporas, que vienen de una meiosis, esta va a germinar por mitosis para formar la generación gametofítica. Ese gametofito va a formar un prótalo, por lo general de forma acorazonada. Ese prótalo va a tener anteridios y arquegonios, anteridios y arquegonios, que también en presencia de agua, los espermatozoides van a nadar, salir del anteridio y nadar hasta el arquegonio, penetrar por el cuello del arquegonio hasta llegar a la ovocélula. Al producirse la fecundación, se forma un cigoto. Ese cigoto será 2N. Comienza una mitosis y entonces comienza también la formación de un embrión. Ese embrión, igual que el cigoto, por mitosis, va a ser 2N. Acá comienza la generación esporofítica. Eso encima del prótalo. Encima del prótalo comienza a formarse la plántula, que va a pasar a ser más tarde la planta que nosotros conocemos como helecho. Eso ya es el esporofito. Por lo general, en la mayoría de los helechos comunes, en vez de la hoja, tenemos agrupaciones de esporangios llamadas soros. Esos esporangios tienen una forma particular que le permiten una dehiscencia y, como en el caso anterior, también dentro de este esporangio se va a producir la meiosis. Recuerden que esto es 2N, por eso la meiosis es necesaria para producir esporas N. Acá es importante también la parte de la embriología, ya que en el ciclo anterior de briofita teníamos un embrión indiferenciado. Acá, en pteridofita, ya vamos a tener un embrión con partes bien marcadas. Fíjense, esto es los restos del arquegonio, esto sería el cuello del arquegonio. Acá en algún momento estuvo la ovocélula, que se unió con los espermatozoides para formar el cigoto, y esto ya es el resultado de una mitosis, de varias mitosis, para formar este embrión típico de pteridofitas, que se lo denomina unipolar. Este va a ser el primordio foliar, y acá va a aparecer un meristema apical de raíz. Recuerden que después se van a formar raíces adventicias. Y este será el ápice del vástago, ¿sí? La planta va a comenzar a crecer por acá. Este es el pie del embrión, que siempre está hacia adentro en los embriones. Siguiendo con el ciclo de vida de Polypodium, que es el ejemplo que utilizábamos para ciclo de vida de pteridofita, acá básicamente tenemos lo mismo, es una espora N que se divide metóticamente, va a formar un protalo, esto ya es generación gametofítica. Ese protalo va a tener anteridios arqueonios, con la presencia de agua los espermatozoides van a ir desde el anteridio hasta el arquegonio, se van a unir, va a haber fecundación, se va a formar un cigoto 2N, ese cigoto 2N es el que va a formar la generación esporofítica, formando ese embrión que habíamos visto de recién, denominado embrión unipolar, con todas sus partes. Eso sucede, como les dije, encima del prótalo, porque ahí está ubicado el arquegonio. Se va a formar una pequeña plántula que luego va a seguir creciendo y va a formar el esporofito, así tal cual como nosotros conocemos las plantas de helechos.
con un rizoma, raíces adventicias y hojas o frondes en las que se pueden encontrar en el embés, normalmente, agrupaciones de esporangios llamadas soros, que pueden estar cubiertas o no. Dentro de esos esporangios, que tienen una forma particular de dehiscencia, se va a producir la meiosis para producir las esporas en. Ahora vamos a ver el ciclo de vida de gimnospermas y vamos a utilizar como ejemplo el pino. En el pino, el árbol del pino es el esporofito maduro. En este esporofito maduro vamos a tener flores masculinas y flores femeninas. Hay gimnospermas que tienen sexos separados, pero en el caso del pino lo tienen en la misma planta. Las flores masculinas o conos femeninos o conos masculinos van a ser los portadores del grano de polen y los conos femeninos van a ser los que van a llevar los óvulos. Esos óvulos van a estar en escamas ovulíferas. Recuerden que las gimnospermas tienen óvulos desnudos, o sea, no están encerrados en un fruto. Dentro de ese óvulo, todo esto lo vamos a ir viendo con más detalle, se va a formar la megáspora, que va a formar el gametofito femenino, o también llamado protalo, en las gimnospermas, el cual va a aportar los arquegonios. También pueden ser dos arquegonios, por lo general, y el desarrollo de la parte masculina viene a formar cada escama un estambre o microesporofilo, donde en su interior se van a, también lo vamos a ver con más detalle a esto, se van a formar las micrósporas que van a estar encargadas de formar los granos de polen, una estructura muy particular, que van a ir por el aire, ya que acá la polinización es aérea, van a llegar hasta la micrópila del óvulo. Luego se va a producir la fecundación, la formación de un cigoto. Por mitosis se van a formar los proembriones, que después van a formar los embriones, que van a estar encerrados en una semilla alada. Acá ya vamos a tener un embrión encerrado en una semilla. La semilla es la que va a tener que germinar para formar una plántula, principio, que es el inicio del esporofito en forma visible. El esporofito ya está formado desde que comienza la mitosis, luego de la formación del cigoto. Todo eso ya es generación esporofítica, ¿sí? El proembrión, los embriones, todo lo que corresponde a la semilla ya es el embrión, el maduro, ya es esto, está acá, no lo que lo rodea, ya es generación esporofítica. La germinación de ese embrión va a formar la plántula primero, que sería la parte visible del esporofito, que luego va a dar el árbol o esporofito maduro. Recuerden que este ciclo lo tienen animado en internet, en Biología Eduard. Está la animación con las explicaciones muy bien detalladas y lo pueden ir siguiendo en forma animada. Bien, y vamos a comenzar entonces con el proceso de microesporogénesis. En la planta de pino vamos a encontrar estos conos, uno al lado del otro. Estos conos, vistos en detalle, vamos a ver que tienen un eje. Allí están ubicados los estambres o microesporofilos, que llevan dos sacos polínicos o microesporangios. Acá tenemos una flor masculina en corte longitudinal, así como está representado esquemáticamente acá, la flor masculina, donde, repetimos, tiene estambres o microesporofilos con dos sacos polínicos o microesporangios. En corte longitudinal, un microesporangio. Vamos a tener células internas
denominadas microesporocitos, que son 2N. Como todo esto proviene de un esporofito, ¿sí? La planta, el esporofito, todo es 2N. Esos microesporocitos van a sufrir meiosis. Recuerden que la meiosis es reduccional para formar 4 esporas hijas N. ¿Sí? Se va a formar, por lo general, una tétrade de micrósporas. Acá hay 3, la cuarta está del otro lado. O sea, se van a formar 4 células N. Al formarse esas micrósporas, nosotros completamos el proceso de microesporogénesis, o sea, formación, génesis de microesporas. Y ahora continuamos con la microgametogénesis, que es la formación de gameta masculina. Habíamos terminado en la diapositiva anterior en la micróspora N. Esa micróspora N va a sufrir mitosis sucesivas para formar varias células. Esas células son las que van a formar el grano de polen, que en el caso de pino es un grano de polen bastante particular. Acá podemos observar una fotomicrografía con microscopio electrónico de barrido, donde se ven bien 2 sacos aeríferos. Esto es una pared gruesa. Acá podemos ver en el microscopio óptico una pared gruesa, donde vemos adentro principalmente estas 2 células. Una célula vegetativa del tubo polínico y una célula anteridial que luego se va a dividir para formar 2 células gaméticas, una será estéril, la otra viable. También vamos a tener la formación de varias células protálicas. Esto conforma el gametofito masculino inmaduro. Una vez que se produce la polinización, o sea, la llegada del grano de polen hasta el micrópilo del óvulo, allí recién va a comenzar el crecimiento o germinación del tubo polínico. Eso va a estar acompañado con el núcleo del tubo polínico, que va a ser seguido después por estas 2 células que provienen de la célula anterior de la división, donde una va a ser estéril y la otra generativa. Aquí entonces tenemos la formación de la gameta masculina. Esta es la que se va a unir con la ovocélula. Por eso este proceso se llama microgametogénesis, o sea, formación de la gameta masculina. En el caso de Gingo pasa más o menos lo mismo, prácticamente lo mismo, desde una microspora N, también que habíamos visto en la diapositiva anterior, por mitosis vamos a tener la formación de un grano de polen o gametofito masculino inmaduro, donde vamos a tener células protálicas, una célula anteridial, que es la que se va a dividir, y una célula vegetativa del tubo polínico. Acá en este caso también, luego de la polinización, o sea, de la llegada del grano de polen que tiene que entrar por la micrópila y llegar hasta la nucela, o sea, entrar a la cámara polínica, llegar a la nucela. Allí recién se produce el crecimiento del tubo polínico. En este caso, en el caso de Gingo, esto ocurre en un ambiente líquido, ya que el óvulo forma un líquido viscoso, en principio para atraer al grano de polen, luego la micrópila se cierra, el grano de polen o los granos de polen, porque los arqueones son varios, los granos de polen quedan encerrados. También hay una formación de líquido posterior y luego de la formación del núcleo del tubo polínico se liberan las gametas, que en este caso, en el caso de Gingo, son conocidas como anterozoides porque son ciliadas
y están diseñadas específicamente para movilizarse en ese medio acuoso que se forma en la cámara polínica. Luego esas gametas se van a desplazar hasta penetrar el arquegonio y llegar a la ovocélula. Esa es la diferencia entonces entre Ginkgo y Pinus, donde en Ginkgo todavía tenemos gametas móviles y guiadas que se llaman o reciben el nombre de anterozoides. Y ahora vamos a pasar a la parte femenina, o sea, vamos a ver el macrogametófito en gimnospermas. Acá estamos viendo un cono femenino. Esto es lo más usual de verlo porque es más grande que el cono masculino. Esto ya está maduro. Acá todavía tenemos un cono cerrado y esto es un cono abierto. En las plantas se lo pueden ver así como cono cerrado y después al año siguiente ya se encuentra como cono abierto. O en el suelo también podemos encontrar el cono abierto que es leñoso. Recuerden que tiene escamas seminíferas leñosas. Aquí tenemos entonces el cono todavía verde. Si hacemos un corte longitudinal, vamos a ver que las escamas se disponen en espiral alrededor del eje. Acá tenemos el corte. Acá tenemos la carpelo o escama ovulífera. Luego se va a volver leñosa. Acá todavía es semicarnosa, donde vamos a ver perfectamente los óvulos en su cara superior. ¿Sí? Esto es un corte delgado visto con microscopio óptico. Acá tenemos la escama carpelo, escama ovulífera, y podemos ver los óvulos en su cara superior. Acá tenemos un esquema que representa lo mismo. Una bráctea estéril, la escama ovulífera y el óvulo o los óvulos, porque por lo general hay dos por cada escama ovulífera, con la micrópila mirando siempre hacia el eje del cono. ¿Sí? Acá también tenemos un corte delgado para ver lo mismo. El carpelo o escama ovulífera sobre la bráctea estéril leñosa y hacia el interior del cono vemos los óvulos en su cara superior. ¿Qué vemos en el óvulo? En el óvulo vamos a ver una nucela o megasporangio con un tegumento. Acá tenemos el micrópilo y esto grueso que está acá es el tegumento. En la nucela vamos a tener las células madres de las megásporas o megasporocitos. Así como en la parte masculina teníamos los microesporocitos, que eran las células madres de las micrósporas, acá vamos a tener a los megasporocitos, que son las células madres de las megásporas, porque ahora estamos en la parte femenina. Después de la polinización, el megasporocito se divide por meiosis. Va a producir 4 megásporas dispuestas en una tétrade lineal. Acá se la ve apenas, vamos a aumentar, acá se la ve a la tétrade lineal, o sea, 4 células, eso es una tétrade, dispuestas linealmente. Las 3 que están orientadas hacia el micrópilo abortan y solo la que está ubicada más profundamente es la funcional. La megáspora se va a dividir mitóticamente muchas veces sin formar paredes celulares, lo cual va a constituir un cenocito de unos 2000 núcleos. En ese estado va a pasar todo el invierno y recién en la primavera siguiente va a reanudar su crecimiento. ¿Cómo se forma el endosperma primario o prótalo o gametofito femenino? Teníamos que primero se formaba un cenocito
Después teníamos la formación de las paredes de cada una de las células para formar un cuerpo multicelular denominado gametofito femenino. Hacia la micrópila van a ubicarse los arquegonios. Acá tenemos 4 arquegonios en este gametofito femenino. Fíjense que las células ya están bien delimitadas. Lo que antes era un cenocito con casi 2000 núcleos, después forma paredes para dividir cada una de las células. Todo este cuerpo, recuerden que es N, ¿sí? Es generación gametofítica. Allí vamos a tener las ovocélulas, o sea, cada arquegonio va a tener una ovocélula. Y también cada una, acá se ve una sola porque las otras están en otro nivel, más adelante o más atrás, van a tener la célula del canal del vientre, lo que se presenta al cuello, ¿sí? Del arquegonio, que ya lo veíamos desde las briofitas, si recuerdan, también veíamos cuello de arquegonio en briofitas, en pteriofitas, y aquí ya estamos en gimnospermas, donde también seguimos teniendo arquegonios y el cuello del arquegonio con la célula del canal del vientre. Entonces, ¿cuáles son los procesos de megasporogénesis y megagametogénesis en las gimnospermas? Recuerden que este proceso es solamente formación de megáspora. Hasta que se forma la megáspora, esta que está acá, es megasporogénesis. A continuación, por división mitótica de la megáspora, de la única funcional, la más interna, va a ocurrir un proceso de megagametogénesis. Esto tiene por finalidad formar el gameto femenino, ¿sí? O sea, toda una generación gametofítica formada por un cuerpo denominado protalo, ¿sí? Que es N, el protalo que tenemos aquí, con los arquegonios que van a contener al gameto femenino u ovocélula, ¿sí? Repasamos. Una bracteatriz leñosa, un carpelo también leñoso que va a tener 2 óvulos con la micrópila mirando hacia el eje del cono. Dentro de ese óvulo vamos a tener una nucela, va a tener un solo tegumento. Aquí va a estar el megasporocito o células madre de la megáspora. Ese megasporocito va a sufrir meiosis y como resultado va a dar 4 células hijas con la mitad del número de ploidía, o sea, N. Las 3 que están mirando hacia la micrópila van a abortar y solamente va a ser funcional la megáspora más interna. Hasta acá es el proceso de megaesporogénesis. ¿Por qué? Porque acá se formó la megáspora, ¿sí? Esta megáspora va a sufrir mitosis para formar, recuerden, primero un cenocito, después un cuerpo bien establecido que es el protalo con sus células, y ese protalo va a tener los arquegonios cerca del micrópilo, mirando hacia el micrópilo. En ese arquegonio, dentro de ese arquegonio, va a estar el gameto femenino u ovocélula. Hasta acá el proceso de megagametogénesis. ¿Por qué? Porque es la formación de la gameta femenina dentro del gametofito, que es el protalo. Y todos estos dos procesos que señalamos anteriormente, micro y macro, o mega, gametogénesis, primero esporogénesis y después gametogénesis, es para que se pueda producir la fecundación en las gimnospermas, o sea, obtener ambas gametas para que puedan unirse.
es el proceso de fecundación. Esto lo acabamos de ver, es un óvulo en corte longitudinal donde vamos a tener el protalo o gameto femenino con sus arquegonios. Fíjense, acá está el arquegonio con la ovocélula o gameto femenino en el interior, ¿sí? Todo esto todavía va a ser la nucela. Recuerden que esto es de origen materno, ¿sí? O sea, es la madre la que pone el óvulo, nucela, y este óvulo va a recibir al grano de polen en la micrópila, va a penetrar hasta la cámara, se va a sentar sobre la nucela, va a germinar el tubo polínico. Recuerden las diapositivas donde habíamos visto ese grano de polen germinando. Ese tubo polínico va a llevar dos gametos, uno desaparece y solamente uno es funcional. Si recuerdan, también el tubo polínico tenía un núcleo del tubo polínico para la formación de ese tubo polínico. Uno de estos gametos es estéril, se pierde, y el otro es funcional y se va a unir con la ovocélula para formar el cigoto. Así llegamos a la fecundación en las gimnospermas. Y ahora pasamos a las angiospermas, donde el ejemplo que vamos a utilizar es el paraíso, un árbol del paraíso, donde otra vez tenemos el esporofito maduro, es la planta, el árbol, y este paraíso va a tener una flor. En esa flor vamos a tener ambos sexos, la parte femenina, que va a tener un óvulo con dos tegumentos. Dentro de la nucela se va a producir primero la megáspora para luego producir el gametofito femenino. Todo eso lo vamos a ver enseguida con más detalle. También en la misma flor vamos a tener la parte masculina con los estambres y los microsporocitos van a ser los encargados de formar las micrósporas, tetra de micrósporas. Cada una de esas micrósporas va a formar un grano de polen. Dentro de ese grano de polen van a estar las células o núcleos que van a representar el gametofito masculino. O sea, el grano de polen representa el gametofito masculino. Ese grano de polen tiene que llegar hasta el estigma de la flor. En el gineceo, acá recuerden que en angiospermas tenemos carpelos que van a estar protegiendo a los óvulos. Esos carpelos van a formar el pistilo con ovario, estilo y estigma. El grano de polen entonces llega hasta el estigma. Allí hay germinación del tubo polínico. Ese tubo polínico, ahora lo vamos a ver en detalle, va a llevar dos gametas, se va a producir una doble fecundación, si ya lo vamos a ver, y después se va a formar un fruto. Esa es la característica de las angiospermas, ¿sí? Gimnospermas no hay fruto, el óvulo está desnudo, acá está encerrado por carpelos, por eso se va a formar un fruto, y el óvulo va a formar la semilla. Esa semilla es la encargada de llevar el embrión en su interior. El embrión, por repetidas mitosis, que ya es la generación esporofítica, va a formar una plántula que después va a formar el árbol o esporofito maduro. Recuerden, esto también está en Biología o Botánica de Eduard como animación bien detallada, bien explicada. Mírenla,
porque es más fácil de comprender. Empezamos entonces con la microesporogénesis en angiospermas. Recordamos que partimos de un estambre, la parte masculina de la flor, donde vamos a observar una antera diteca, o sea, dos tecas, el filamento con su antera y el conectivo. Si esto hacemos, recuerdan, un corte transversal, vamos a tener el conectivo con su haz vascular. Esto es una teca y esto es otra teca. Cada una de las tecas va a tener dos sacos polínicos, ¿sí? Sacos polínicos o microesporangios. Si acá vemos el detalle de esos dos sacos polínicos en una teca, vamos a tener la epidermis exterior o exotecio, el endotecio, que es la capa mecánica que permite la apertura de los sacos polínicos. Luego tenemos los estratos parietales, el tapete y por dentro el tejido esporógeno o arqueporeal, que es donde van a estar los microesporocitos. Acá tenemos más simplificado. Vamos a tener los microesporocitos entonces que van a sufrir meiosis, ¿sí? Estos microesporocitos del tejido esporógeno van a sufrir meiosis. Esa meiosis va a formar una tétrade, o sea, como resultado de la meiosis siempre 4 células hijas, la mitad del número de cromosomas, o sea, pasan a N, y van a formar entonces 4 microesporas. Hasta allí la microesporogénesis. Esa microesporogénesis va a tener básicamente dos tipos de citocinesis, dependiendo de cómo se vaya a dividir el microesporocito. Va a formar una tétrade tetragonal si la citocinesis es sucesiva. Va a formar una tétrade tetragonal. ¿Eso qué significa? Que los 4 microesporas van a estar en un mismo plano. O si no, si la citocinesis es simultánea, va a formar una tétrade tetraédrica. Eso va a poner a las 4 microesporas en distintos planos, ¿sí? Acá podemos ver bien 3 por delante y una por detrás. Acá observamos tétrade microesporas, si no lo recuerdo, esto es en Lilium, donde podemos ver una tétrade tetragonal bien ubicada acá en esta fotografía. A continuación, la microgametogénesis en angiospermas, o sea, de esa microspora recientemente formada, es una célula con su núcleo N, va a sufrir una mitosis para formar una gran célula vegetativa y una célula pequeña generativa, ¿sí? Esto ya va a formar un grano de polen. Desde la planta, el grano de polen puede salir de dos formas. Puede salir como una célula binucleada con la célula generativa y la célula vegetativa que vimos recién, o esa célula generativa ya puede sufrir mitosis nuevamente y dividirse para formar dos gametas. Entonces ya puede salir de la planta como una célula o una estructura con tres células, tres núcleos, tres células, formando de esta manera el gametofito masculino. Una vez que comienza la formación o crecimiento o germinación del tubo polínico, otra vez es guiada por la célula vegetativa o núcleo del tubo polínico y es seguida por ambas gametas. Acá podemos ver la célula generativa dentro del grano de polen y acá ya tenemos los dos gametos con el núcleo de la célula vegetativa. Esta imagen representaría esto que está acá, ¿sí?
Esto antes de la división, que representaría esto que está acá. Ahora pasamos a la parte femenina y vamos a ver megasporogénesis y megagametogénesis en angiospermas. Entonces, vamos a la parte femenina, el pistilo de la flor. Dijimos que hay un ovario formado por los carpelos que están cerrando un óvulo. Dentro de ese óvulo vamos a tener una nucela. En la nucela van a estar los megasporocitos, o va a diferenciarse el megasporocito que va a sufrir meiosis. Hasta acá es muy similar a gimnospermas. También se va a formar una tétrade lineal, o sea, 4 megasporas. Hasta aquí la formación de megasporas o megasporogénesis. ¿Sí? Se formaron las esporas, acá termina megasporogénesis. Esa megaspora, 3 van a abortar, una sola va a ser funcional, como habíamos visto en gimnospermas. Esa megaspora va a sufrir divisiones mitóticas sucesivas. Acá ya tenemos célula N después de la meiosis, o sea, esta megaspora N va a sufrir divisiones mitóticas sucesivas. Recuerden que las divisiones mitóticas originaban una generación y aquí entonces estamos originando, o sea, esto va a originar una generación gametofítica femenina. Todo esto va a ocurrir dentro de la nucela, ¿sí? La primera división forma 2 células, la segunda división 4 células, la tercera división 8 células, o al menos 8 núcleos. En realidad, lo que se va a formar es lo que denominamos saco embrionario. Fíjense que acá tenemos todavía el óvulo con sus 2 tegumentos. Todavía tenemos una porción de nucela, no se olviden de eso, hay nucela. Esta es una representación esquemática, donde se exagera un poco el saco embrionario para ver que está formado por 8 núcleos y 7 células. Hacia la micrópila del óvulo vamos a tener 2 sinérgidas y una oósfera. Por encima vamos a tener un aparato llamado aparato filar, que es un engrosamiento de las paredes de la sinérgida que ayudan a la llegada del tubo polínico. En el medio vamos a tener una gran célula con 2 núcleos, llamados núcleos polares o núcleos del medio, y hacia adentro del óvulo, hacia el interior, vamos a tener 3 células llamadas antípodas. Acá esto es un dibujo menos esquemático, más representativo de la realidad, donde tenemos las antípodas, el núcleo polar secundario, que están unidos estos 2 núcleos polares, una ósfera, la sinérgida y el aparato filar. Todavía, fíjense, tiene la nucela en buena proporción. Y eso es lo que vamos a ver ahora, la formación de estos 2 procesos, es lo que vamos a ver ahora en detalle. Bien, y comenzamos entonces con la megasporogénesis. Vamos a tener un megasporocito en la nucela del óvulo y ese megasporocito por meiosis va a formar 4 megásporas. Acá tenemos el óvulo, el megasporocito o célula madre de las megásporas, que se va a dividir por meiosis para formar 4 megásporas. Hasta aquí, megasporogénesis. Y ahora pasamos a la megagametogénesis, donde desde la megáspora funcional, luego de que 3 megásporas que dan hacia la mitrópila abortan, la megáspora funcional
a formar el gametofito haploide. Acá comienza la división de la megáspora funcional para formar ese saco embrionario con 7 células y 8 núcleos. Fíjense las fases de la mitosis que se pueden ver acá mientras se van dividiendo. Recuerden que tiene 3 mitosis sucesivas para formar, como habíamos visto, ahora lo vamos a ver más detalle, 3 antípodas, una célula del medio con 2 núcleos, y acá no se llega a ver muy bien, ahora lo vamos a ver mejor, 2 sinérgidas y una ovocélula. El saco embrionario entonces va a estar formado por 2 sinérgidas, repetimos, una ovocélula, célula del medio con doble núcleo, o si ya están unidos, este núcleo va a ser 2N, ¿sí? Y acá 3 antípodas, ¿sí? Em, la explicación de por qué este núcleo es 2N, porque acá tendríamos que tener 2 núcleos polares separados, pero que en un momento dado se unen para formar un solo núcleo 2N, ¿sí? Por eso tenemos en principio 7 células con 8 núcleos, pero cuando esto se une van a formar un solo núcleo también, 2N. Todo eso va a estar dentro de la nucela, fíjense, acá está nucela, todo va a estar dentro de la nucela, protegido por el tegumento externo e interno. Acá está la micrópila, donde va a estar más cerca las sinérgidas y la ovocélula. Y recuerdan, acá teníamos la cálasa, que era hasta donde llegaban los acecilios de inervación del óvulo, a donde se dividían, y el funículo, que era el pie del óvulo. Acá tenemos entonces la formación del saco embrionario, donde se pueden diferenciar las células, antípodas y célula del medio, con sus 2 núcleos, más las 2 sinérgidas y la ovocélula. Los tipos de saco embrionarios que vamos a ver son los que vamos a tener básicamente en esta tabla, pero obviamente no se tienen que aprender todo esto, no lo van a estudiar, es simplemente una muestra como para que vean la variabilidad que hay de saco embrionario maduro. Acá tienen, fíjense, y la que nosotros veíamos es esta, la primera que está acá, desde una célula madre de la megáspora, hay una división para formar la megáspora, ¿sí? Megasporogénesis. En la megagametogénesis hay 3 divisiones mitóticas sucesivas para formar 7 células con 8 núcleos. Esto es el tipo Polygonum o tipo normal. Esta es la que nosotros aprendemos y esta es la que pretendemos que ustedes se aprendan. Lo otro es simplemente informativo.